Hola estudiantes de segundo año de bachillerato, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica de este día, en la cual continuaremos desarrollando los contenidos correspondientes a la unidad número uno. Estamos trabajando el capítulo 3 sobre el método científico en las ciencias sociales y los tipos de investigación social. Este día corresponde el contenido 3.2.4, el cual se titula Formulación de hipótesis. Muy bien, para iniciar estaremos hablando sobre la representación, constitución y función de las hipótesis. Y es que las hipótesis representan un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a las conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. La hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que desea llevar al efecto. Además, que aclaran acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las hipótesis se constituyen en un eslabón imprescindible entre la teoría y la investigación que llevan al descubrimiento de un hecho. Las razones anteriormente esgrimidas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación, al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos necesarios para resolver el problema planteado. Muy bien, vamos a definir lo que son las hipótesis. Estas eh, son una proposición que se establece en relaciones entre los hechos. Para otros es una posible solución al problema. Otros sustentan que la hipótesis no es otra cosa que una relación entre las variables. Y por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. La hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Algunos autores afirman que la hipótesis es una proposición que se nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. La hipótesis como una posible solución del problema. La hipótesis no es solamente la explicación o comprensión del vínculo que se establece entre los elementos inmersos en un problema, es también el planteamiento de una posible solución al mismo. En este sentido, la hipótesis es una proposición anunciada para responder tentativamente a un problema. La hipótesis como relación entre variables. Como expresión de las relaciones existentes entre dos o más variables, la hipótesis se formula en términos de oración aseverativa. Por lo tanto, es una expresión conjetural de la relación que existe entre dos o más variables. Siempre aparece en forma de oración aseverativa y relaciona de manera general o específica una variable con otra. La hipótesis como método de comprobación. Para otros investigadores, la hipótesis es algo más que el establecimiento de relaciones entre elementos o la posible solución a un problema. Por lo tanto, afirman que es fundamentalmente y ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos que hacemos sobre la realidad. En este sentido, unos autores afirman que la hipótesis es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y, por este método, comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. La importancia de la hipótesis. Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia es que dan rumbo a la investigación y sugieren los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada y en ella se observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el investigador pueda, en primer lugar, elaborar el objetivo o conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de la investigación. Luego, seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema planteado. Después, seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación acordes con el problema que se desea resolver. Y por último, seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que se emplearán para llevar a feliz término la investigación planteada.
La clasificación de las hipótesis. Las hipótesis puede adoptar diferentes y clasificarles de acuerdo a la convivencia de cada autor. Podemos mencionar algunas de las hipótesis más utilizadas. La hipótesis general es cuando trata de responder de forma amplia a las dudas o preguntas que el investigador tiene acerca de la relación que existe entre las variables. La hipótesis específica es específica aquella hipótesis que se deriva de la general. Estas tratan de caracterizar a la hipótesis general y hacen explícitas las orientaciones concebidas para resolver la investigación. Las hipótesis estadísticas son aquellas que someten a prueba y expresan las hipótesis operacionales en forma de ecuaciones matemáticas. Ejemplo de hipótesis estadística. La hipótesis nula. No existe relación en los promedios obtenidos por los estudiantes entrenados en técnicas de estudio y los no entrenados. Hipótesis alternativas. Los alumnos sometidos a entrenamientos en técnicas de elaboración de resumen obtuvieron mejor promedio de rendimiento que aquellos alumnos que no recibieron ningún tipo de entrenamiento. Requisitos para la elaboración de hipótesis. La formulación de hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumple con algunos requisitos, entre los cuales podemos mencionar: en primer lugar, formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. En segundo lugar, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un juicio de valor al no poder ser comprobable, verificable y que además carece de validez para la ciencia. Evaluación de la hipótesis. Existen algunos criterios que sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos requisitos. Permite ser comprobada, es decir, establece claramente su referente empírico. Está en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Responde en términos claros y precisos al problema planteado, es decir, señala la relación que se espera de las variables. Y por último, son susceptibles de ser cuantificadas. Muy bien, vamos a detallar ahora las dificultades en la elaboración de las hipótesis. La hipótesis resulta una tarea ardua, de difícil elaboración. Esta dificultad generalmente proviene de circunstancias tales como un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, carencia de habilidad para desarrollar y utilizar el referente teórico conceptual, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación, por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. Muy bien, y eso sería todo por la clase de este día. Nos vemos en el próximo video. Adiós.